Buenas noches, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de comunicarnos por este medio hoy ante la contingencia que estamos viviendo y poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor que seguramente habrá de bendecir mucho nuestra vida, la de nuestra familia, la de nuestra iglesia. Jesucristo dice en Juan capítulo 14, en el verso 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas son palabras de Jesús, hermanos, confortándonos en este tiempo a través de su paz. Cuando Él dice, mi paz les doy, es decir, así como lo veíamos a Él, hermanos, así podemos hoy nosotros sentir esa paz. Cuando los discípulos están en medio de aquella tempestad, luchando en la barca, tratando de llegar a la otra orilla, y en medio de esa tempestad, Jesús aparece caminando sobre el agua, sobre aquella misma agua, sobre aquella misma tempestad que a ellos los hundía. Y Jesús viene a ellos y qué bendición el testimonio de Pedro, que dice, Señor, si verdaderamente eres tú, manda que vaya a ti. Y Jesús, entendiendo la necesidad de la cercanía que Pedro, su amigo, necesita en ese momento de angustia, le dice, ven a mí, acércate. Claro que sí, excelente. Yo creo que a Jesús le agradó muchísimo la petición de Pedro, la locura de Pedro de querer caminar sobre el agua, y Jesús se lo concede y le dice, por supuesto, ven a mí. Así que igual hoy, hermanos, en medio de esta tempestad que vivimos, recordemos estas palabras de Jesús y vivamos con esa misma paz que Él vivía, porque es la paz que Él nos ha dejado. Lo que nos toca hacer a nosotros es no dejar que el corazón se turbe, y esto lo logramos justamente, hermanos, a través de la búsqueda del Señor en su palabra. Me encantó la petición de José Ángel para recibir un mensaje de la palabra, y lo que él dijo ahí en el mensaje que nos mandó, que en estos momentos la palabra del Señor le ayudaría a fortalecer la fe y a estar tranquilo. Así que gracias, José Ángel, por esta petición, porque igual nos motiva a venir y estar meditando en la palabra del Señor y compartir con ustedes este mensaje de paz a nuestro corazón, lo que verdaderamente ayudará a no dejar que nuestro corazón se turbe. Y quiero compartir con ustedes una historia que mencioné el martes pasado en nuestro estudio, la cual ocurre en Babilonia en los tiempos del cautiverio. El reino del sur, Judá, fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia, en principio por el rey Nabucodonosor. La primera deportación sucede en el año 605. En esta es llevado Daniel y sus amigos, que son los de la historia que hoy nos ocupa, en el año 597, y la tercera en el año 586, todas antes de Cristo. Y ahora el reino del sur, Judá, ha sido llevado cautivo, básicamente sus príncipes, y están ahora en Babilonia. Ya conocemos la historia de cómo empieza Daniel y sus amigos negándose a comer las viandas del rey, los alimentos del rey, para no contaminarse con aquella comida que pues Dios les había dicho a ellos que no consumieran desde los tiempos de Moisés en Levítico.
Y ahora ellos están enfrentando esta situación y deciden no contaminarse justamente. Así que el primer llamado para todos nosotros, hermanos, es no contaminarnos con el alimento del mundo. Lo que el mundo está consumiendo hoy lo tiene muy nervioso, porque se consumen muchas noticias, muchas de ellas falsas, muchas de ellas sin fundamento, muchas simples teorías, ¿verdad? Y el mundo los está consumiendo. Bueno, en principio no te contamines con ese alimento. No podemos dejar de estar atentos obviamente a las noticias, pero no pases todo el día en las noticias. No inviertas tu tiempo en eso, porque eso va a provocar que tu corazón se turbe. Sin embargo, si podemos meditar en la palabra, si podemos meditar en la alabanza al Señor, hermano, eso va a provocar que tu corazón tenga esa paz que necesitas para enfrentar esta situación. Y bueno, ellos decidieron así no contaminarse con lo que el rey comía, y solo se alimentaron de legumbres. Tampoco se trata de eso, hermanos, no vayan a hacer ese famoso ayuno de Daniel, no se trata de eso. Lamentablemente muchos confunden algunas cosas, ¿verdad? Pero alimentarnos de la palabra del Señor, que es lo que en este momento, a través de su Santo Espíritu, hermanos, nos va a guiar a la salida de toda esta crisis. Nos va a ayudar a guardarnos seguros, nos dará sabiduría para saber a dónde entrar y a dónde no, cuándo, cómo. El Espíritu Santo nos va a guiar, hermanos, a esos lugares seguros siempre. Así que aliméntese de la palabra de Dios. Le felicito hoy por estar escuchando este audio, porque de eso se trata. Así es como los cristianos enfrentamos las crisis, buscando del Señor, hablando con Él, orando a Él, comunicando con Él a través de su palabra y dejando que Él nos hable. Recuerde que la oración tiene más que ver con nosotros escuchando a Dios y nosotros haciendo nuestras peticiones para simplemente traspasar a Él todo lo que hoy nos agobia, lo que hoy nos preocupa. La historia continúa donde ahora Nabucodonosor ha enloquecido de tal forma, ¿no?, que ha levantado una estatua y ha promulgado un edicto en el cual establece que todos deben de adorar a esta imagen que él ha levantado. Y hay ahora obviamente un castigo para todo aquel que no adore a esta estatua de oro. Y fue el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres amigos que junto con Daniel habían sido llevados cautivos. Y una vez que conocen la ley y ellos deciden igual no acatar el mandato del rey Nabucodonosor, que consistía para ellos en adorar un ídolo, un dios pagano. Usted no va a encontrar a un judío arrodillándose a un Dios diferente. Y esa es la condición de estos muchachos, y ellos deciden no hacerlo. Y entonces Nabucodonosor los forzó, y en un momento de su soberbia les dice: ¿qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Él nos librará. Y si no, debes de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira
y cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Para Nabucodonosor estos jóvenes eran piezas importantes. Ahora ellos estaban formando parte de la administración del reino y eran los que tenían definitivamente mejores resultados que todos. Recuerden la comparación que se hizo después de los 10 días de comer legumbres y agua, y decía que no había entre la gente de Babilonia, hermanos, alguien tan fuerte, vigorosos como estos muchachos. Así que eran alguien verdaderamente importante para Nabucodonosor. Sin embargo, al escuchar la negativa de estos jóvenes, hermanos, para rendirse a su Dios, a su ídolo, pues entonces Nabucodonosor se enfurece. Nabucodonosor era un hombre tan perverso, hermanos, que había mandado construir un artefacto, un horno en particular, donde quemar a sus enemigos. Pero lo había construido de tal forma que él pudiera ver el sufrimiento de sus enemigos. No pierda de vista este detalle, porque aquí vamos a encontrar una enseñanza maravillosa. Lo construyó de tal forma, pues, que sucediera así, que él pudiera ver la desesperación. Usted imagine, ¿no? El dolor que se debe de experimentar en una tortura de esa forma, ¿no? De esa naturaleza. Y entonces está Nabucodonosor ahí listo para presenciar este espectáculo. Y lo que él hace es que en su ira manda calentar 7 veces más el horno aquel. Es decir, seguramente añadir 7 veces más leña para que ese horno verdaderamente produjera este sufrimiento y descargara a él toda su ira sobre estos muchachos. Pues resulta, hermanos, que dice aquí en la historia que ordenó que fuesen llevados estos muchachos por hombres muy vigorosos. Recuerde que en la Biblia no hay detalle pequeño, y es justamente en los pequeños detalles en los que nos vamos a fijar esta tarde para encontrar esta gran bendición de Dios en nuestra vida. Dice que una vez que ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, estamos en el verso 20 ahora de Daniel 3, dice que mandó a hombres muy vigorosos de su ejército, es decir, hombres de guerra, hombres que sabían enfrentar la batalla, la pelea, porque no quería que estos muchachos pudieran escapar de las manos de estas personas. Y dice que mandó que los atasen, y estos varones fueron atados, dice, con sus mantos, sus turbantes, sus vestidos, y entonces fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey, dice, era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Imagínense, es decir, ellos llegan, tal vez abren alguna puerta, algo, y arrojan ahí a estos muchachos. Pero al momento de acercarse ellos, las llamas los alcanzan y estos quedaron consumidos. Estos hombres muy vigorosos, estos hombres fuertes. Y dice que el fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y entonces cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y están ahí y el rey está observando todo este espectáculo. Hermanos, hay momentos que la misma fe nos lleva a enfrentar este tipo de situaciones. Esos hombres permanecieron en la fe.
Pero entonces el milagro sucede y en el verso 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. Fíjense bien, hermanos, aquí empieza a suceder el milagro. Ahora están sueltos, habían sido atados por estos varones vigorosos, pero ahora están sueltos. Y no son 3, son 4. Y dice que están dentro del fuego, y entonces esto provoca que este hombre se espante, porque ahora ve 4, los ve sueltos, pero luego dice que se pasean en medio del fuego. Fíjese bien, hermanos, ahora están estos jóvenes en un horno de fuego. El horno de fuego representa problemas, crisis de todo tipo. A veces es de salud, como lo que hoy está viviendo el mundo. A veces es la economía, como enseguida de esto vendrá. A veces es la familia, el matrimonio, los hijos. Y enfrentamos crisis representadas en este horno de fuego. Pero el martes el Señor llamó mi atención a esta palabra, que se pasean. Y reflexionando en ello, hermanos, un paseo siempre tiene que ver con un deleite. Usted no llega a su casa y le dice a su familia: los voy a llevar a pasear a un hospital, vamos de paseo a una funeraria, vamos de paseo. ¿A dónde? No los va a llevar a pasear a un lugar seco, feo. Si usted está pensando en un paseo, necesariamente pensará en un parque, en una plaza comercial, en una playa, en un bosque, en algo agradable. Y como en medio de esta crisis que estos muchachos están enfrentando al estar ahora en un horno de fuego diseñado para producir dolor, y el rey Nabucodonosor está esperando que estos se empiecen a chicharrar, ¿no? Y anden brincando, usted imagine, ¿no? Pero los ve paseando. ¿Por qué, hermanos? Simple y sencillamente porque la 4ª persona que estaba ahí, el mismo Nabucodonosor, declara quién es. Dice: el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Él ahora no entiende todavía, en este momento no entiende de qué Dios se trata, pero él está viendo algo diferente. El Hijo de Dios, hermanos. Aquel Jesús que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no es la excepción, hermanos, este tiempo. No es definitivamente la excepción. Pero esta historia, hermanos, nos dice que podemos estar nosotros confiados y que en medio de esta crisis que estemos viviendo, hermanos, terminará siendo para nosotros un verdadero paseo. El mundo va a ver en ti y en mí esa paz en medio de esta crisis. Esta paz que produce la palabra del Señor. Entonces dice: Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ahora ya no es
¿Cuál Dios? Ahora no es hijo de los dioses, ahora es siervos del Dios Altísimo. Salir y venir. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Hermanos, Jesús no nos dejará jamás. Podemos estar pasando ahora esta circunstancia. Tú puedes estar pasando en lo particular por alguna situación. Porque además de todo esto, dices, oye, yo ya no tenía trabajo. Yo ya estaba en medio de una crisis con mi esposa, con mis hijos. Ya tenía alguna necesidad. Pero en medio de esta crisis, recuerda las promesas del Señor, estar con nosotros todos los días. Y su presencia en nosotros es activa. Él no está con nosotros para ver cómo nos consume el fuego. Él está con nosotros para llevarnos de la mano y que entonces esta prueba se convierta verdaderamente en un paseo tomados de la mano del Señor. Jeremías, en el capítulo 17, dice: maldito el varón que confía en el hombre, que confía en sí mismo. Dice, no verá el bien cuando viene. Y luego dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová, que depende de él. Y dice, no verá el mal cuando éste venga. Esa es nuestra condición. Podremos pasar por el valle de sombra de muerte, pero aún en esa oscuridad la luz del Señor nos guiará. La luz de Jesús brillará en nosotros, llevándonos al otro lado. Sigue la historia, hermanos, y dice, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Fíjense bien, sobre sus cuerpos. Hermanos, cuando el enemigo nos quiere dañar, pero no tiene poder alguno sobre nosotros. En nosotros opera la ley de la vida, no la ley de la muerte, porque Cristo ya venció la muerte. Así que debemos estar expectantes, hermanos, de cómo esta ley de la vida opera en nosotros y cómo todo este mal no tiene poder alguno. Vea estas palabras. La gente se acercaba para ver cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Y luego vienen los detalles pequeños. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas. Y todavía vea este detalle más allá. Y ni siquiera olor de fuego tenían. No los alcanzó ni siquiera a ahumar, ¿no? Qué bendición de Dios, hermanos. Estos detalles que nos da, que definitivamente deben fortalecernos hoy, que nos deben llenar de esperanza, porque esta crisis va a pasar. Estamos prontos, hermanos, a celebrar la Pascua. La Pascua que nos recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y cómo cuando el heridor pasó por la tierra de Egipto, no pudo entrar donde Dios había entrado antes porque había visto la sangre del Cordero, que representa la sangre de Jesús, con la cual tú y yo estamos cubiertos. Y habremos de salir bendecidos de esto. No solo lo dejó ahí el Señor. Esto hubiera sido más que suficiente, ¿no? Imagínese haber enfrentado ese horno de fuego. Y si a partir de ahí el Señor les hubiera dicho, bueno, pues ya aquí están afuera, sigan su camino,
hubiera sido una gran bendición. Pero Dios no deja las cosas ahí, hermanos. Dios va siempre más allá. Porque cuando Él opera en nuestras vidas, hermanos, Él se lleva la honra y la gloria. Entonces dice el verso 28, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Antes había preguntado, ¿qué Dios los va a librar de mi mano? Ahora está reconociendo al Dios de ellos. Y esto es maravilloso, hermanos, porque la gente que por mucho tiempo tal vez se ha burlado de nosotros, porque somos cristianos, porque aleluyas, porque los hermanos y por lo que sea, ¿verdad? Y la gente que muchas veces nos ha menospreciado, ahora va a poder decir que el Dios nuestro, así como lo dijo de Sadrach, Mesach y Abednego, es importante dar testimonio de nuestro Dios. El mismo testimonio que estos muchachos dieron cuando le contestaron al rey: mira, rey, nuestro Dios nos puede librar de tu mano, nos puede librar de este horno de fuego. Y aún si no lo hiciera, sí, nosotros no nos vamos a inclinar a tu ídolo. Ese testimonio, hermanos, la gente lo necesita hoy de nosotros. No necesita vernos como fanáticos que andamos exponiéndonos y arriesgándonos a cosas. Hoy en la mañana una persona me decía eso: ¿y por qué no tenemos fe para reunirnos? Le digo, no confunda. No confunda eso. La fe no es arriesgarnos tontamente. La fe es depender de Dios y no hacer tonterías. Así que nuestro testimonio hoy no es de un montón de fanáticos, sino de hombres y mujeres que sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Y que pase lo que pase y venga lo que venga, queridos hermanos, el Señor va a cumplir sus promesas en nosotros. El Señor nos va a bendecir. El Señor nos va a prosperar. La gente necesita escuchar este testimonio. Saber que nosotros dependemos del Dios verdadero. Y que puedan ver en nosotros esta paz en medio de la incertidumbre. Esta paz que produce su palabra. Confiese cada vez la palabra del Señor donde quiera que esté, porque ellos van a reconocer al Dios de cada uno de nosotros, a este Dios que nosotros servimos, a este Dios que nosotros adoramos, y van a entender por qué el domingo y el lunes y el martes y el miércoles y el jueves estamos reunidos, y por qué ahora hemos abierto las puertas de nuestra casa para que ellos vengan a escuchar. Ahora lo van a entender. Dice el testimonio de Nabucodonosor sobre estos jóvenes. Dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Así, individual, hermanos. La fe es individual, es personal. Y dice que libró a sus siervos que confiaron en Él. Hermanos, tenemos que aprender a confiar en el Señor, a descansar en Él. Por eso les decía, así como estos muchachos no se contaminaron con el alimento del rey, así usted no se contamine con la información que el mundo está consumiendo hoy. El alimento del mundo, las redes sociales y los memes y esas cosas, ¿no? Eso es lo que la gente consume. Usted consuma la palabra de Dios. Confíe en Él. Dice: y que no cumplieron el edicto del rey.
sino que entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, dice Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios, otra vez, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, en una fe individual, personal, hermanos. No importa si el de al lado no cree. No importa si el otro hermano cristiano y todo está esperando maldición y desgracia. No importa. Pero usted crea en el Señor. Es individual. Y entonces el edicto ahora va contra aquellos que blasfeman contra el Dios de estos muchachos. Y dice: todo aquel que lo haga así sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Hermanos, Nabucodonosor lo entendió, entiéndalo usted también. No hay Dios que pueda librar sino nuestro Dios. Nuestro Dios puede librar. Y no solo eso, termina la historia de esta parte diciendo en el verso 30: entonces el rey engrandeció otra vez a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Fíjese bien que durante toda la historia no generaliza, no habla de los muchachos. Yo en algún momento, por razones del tiempo, lo he mencionado así, los muchachos, pero no la historia sagrada. El Espíritu Santo ha tenido buen cuidado en no generalizar, porque, hermanos, no es todos, sino aquel que cree. Estas bendiciones de Dios, hermanos, son para aquel que cree. Es tiempo de creer. Es tiempo, hermanos, de depender absolutamente del Señor. Él nos ha preparado durante todo este tiempo, hermanos, para enfrentar esta crisis. Ninguno de nosotros, por lo menos en Ebenezer, deberíamos extrañarnos de esto que está pasando. Y tampoco deberíamos estar angustiados y mucho menos preocupados, porque lo que va a suceder después de esto, hermanos, lo declara aquí en este verso 30. El rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Fíjense bien, hermanos, en este mundo Babilonia significa confusión. En este mundo de confusión, Dios nos va a engrandecer a ti y a mí. Y pon aquí tu nombre en lugar del de Sadrach, de Mesach y el de Abed-Nego. Pon tu nombre aquí: Mario, Manuel, Juan Pablo, Francisco, Rodrigo. Cada uno de nosotros, Jaime, todos, pon tu nombre aquí. Porque el Señor nos va a engrandecer en medio de esta tierra de confusión. Aquí el Señor nos va a bendecir, hermanos. Todavía queda mucho por hacer, y el Señor habrá de bendecirnos. Así que mantenga el ánimo dependiendo de esta palabra. Volvemos a donde empezamos. Juan 14. La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. La paz del mundo ahorita está dependiendo de que la vacuna, ¿no? De los gobiernos, de que alguien salga y haga algo. Y el mundo está buscando la solución, con buenas o malas intenciones, pero el mundo está buscando la solución. Pero la paz que eso da, hermanos, es muy magra. Por eso la gente sigue angustiada, sigue
nerviosa. Pero Jesús nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no como el mundo la da. Solamente no dejen que su corazón se turbe y no tengan miedo. Así que lo que vamos a hacer hoy para cuidarnos, hermanos, no lo haga a partir del miedo, del temor, sino de una dependencia absoluta de nuestro Dios, con la seguridad de que Él está con nosotros. Así que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta noche. Siga meditando en estas palabras y prepárese para nuestra reunión del próximo domingo, que igual será virtual. Vamos a transmitir en vivo por el canal de Facebook y el de YouTube. Nos estamos preparando, hemos estado adquiriendo un equipo mejor para que, la transmisión sea de mejor calidad y usted pueda, además, también con orgullo compartirla con sus seres queridos. Esté pendiente de los avisos que estaremos dando a través de las redes sociales y prográmese para el próximo domingo a las 12 estar conectado en cualquiera de estas plataformas. Le recuerdo, prepare con su familia ese domingo jugo de uva y alguna galleta especial sin levadura, preferentemente tostada, y esté listo porque vamos a celebrar la comunión. Hermanos, les decía hace unos minutos, la celebración de la Pascua viene muy pronto y por ese tiempo deberemos estar experimentando la recuperación. Así que estén tranquilos, esto viene pronto. La paz del Señor, hermanos, se manifiesta en cada uno de nosotros, el gozo de su presencia, y disfrutemos esto como un paseo, porque el Señor nos lleva de su mano. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, muchas gracias, nos vemos pronto.